Gloria a Dios, gloria a Dios. Amada audiencia, muy buenas tardes. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, el programa Conquistando las Naciones al aire. Es un privilegio, amada iglesia, amado pueblo de Dios, amados amigos y amigas que nos escuchan, que están ahí atentos ya a recibir la palabra de Dios. Es un privilegio grande y es ante todo, después de un privilegio, es una bendición poder estar en este lugar para compartir y traerles a ustedes el glorioso mensaje de salvación, el cual te es útil para tu vida cotidiana y para tu vida futura y para aquel día cuando estemos delante del Cordero de Dios. Un saludo muy especial del evangelista Rubén Rodríguez López y de todo el ministerio Iglesia de Jesucristo Remanente Fiel de Paramount, California. Es un privilegio ser portador y embajador del glorioso y bendito mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amada audiencia, amados amigos y hermanos y hermanas, es un privilegio venir a traerles esta porción que Dios ha enviado para este tiempo. Y venimos a restaurar, venimos a reconciliar ese rebaño con nuestro Señor Jesucristo. Y alguien tiene que hacer el trabajo. Alguien tiene que venir a hacer lo que Dios manda. Así que el Señor Jesucristo viene a hablar en general. Y entramos de lleno al mensaje, en lo cual vamos a hablar en el libro de Juan, capítulo 10, de los versículos 1 en adelante, para que podamos ver lo que Dios habla a su pueblo. Y la palabra de Dios nuestro Señor se lee como está escrita en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose a la parábola del redil. Y la palabra de Dios se lee como está escrita en el nombre de Jesús y dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Versículo 7. Dice el Señor, Jesús el buen pastor, hablando aquí al redil. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Bendito sea el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo.
Amada audiencia, amados hermanos y hermanas que me escuchan, el mensaje viene directo, es global, es en general y es directo primeramente hablando al pueblo de Dios, a este redil, a estas ovejas que se ausentaron del templo de Dios, a ese rebaño que se enfrió, que se puso tibio, que se puso frío, calculador y lleno de miedos y temores. Estamos en medio de una situación en este tiempo y es necesario recordarles cada vez que venga a este lugar que hay mucha iglesia que se ha ido del templo con excusas del coronavirus. Pero déjame decirte que no importa la situación, no importa lo que hagas, estés donde estés, te cubras la boca, hagas lo que hagas, la muerte te va a llegar, porque la paga del pecado es la muerte. El único que puede cubrirte el corazón, tu alma y tu espíritu y te puede dar la vida eterna se llama nuestro Señor Jesucristo. Pero déjame decirte que no nos vamos a desenfocar de acá, porque el Señor Jesucristo viene hoy con este glorioso y bendito mensaje a reconciliar ese rebaño que se desvió. Ese rebaño que se fue a las colinas, a las montañas, a los desiertos, a los valles, allá donde están ahorita gimiendo, llorando, derrotados, ahí donde están con perniquebradas, ahí donde están rasgadas por el lobo, ahí donde el pastor asalariado te dejó tirado y tirada, aquí donde aquellos pastores asalariados cerraron los templos porque no son pastores de Dios, no son hombres y mujeres que Dios llamó para el ministerio, son asalariados que se han autonombrado pastores por la ambición, como dice el Señor aquí, por la ambición del dinero y las riquezas, por lo material, porque a la hora de eso dice que cuando vieron venir al lobo, huyeron, importándoles poco, dejando abandonado ese rebaño. Y a ese rebaño vengo a hablarle en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Que si tu pastor asalariado, tu apóstol, sea quien sea, esos líderes sinvergüenzas, cerraron los templos porque ya no recibieron dinero, déjame decirte que hay un redil el cual el Señor Jesucristo aún está abierto, porque allí el Señor quiere conducirte a las aguas, Él quiere llevarte a ese manantial, a esa fuente, quiere sacarte de ese desierto, Él quiere que vayas y recobres lo que Dios ya te dio. Posiblemente hoy tú estás frío, estás templado, estás tibio y no sabes cómo hacerlo, pero déjame decirte que donde te encuentres en esta tarde, el Señor Jesucristo te hace una invitación y te dice: hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por la senda de mis caminos. El Señor te llama a reconciliación esta tarde y dice el Señor Jesucristo: reconciliados pues para con Dios. Reconciliados pues para con Dios, porque el Señor Jesucristo vino a reconciliar lo que se había perdido. El Señor vino a reconciliar el mundo para con Dios. Por eso el Señor Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario por darte la vida a ti, a mí y a todos los que hoy están escuchando este glorioso y bendito mensaje. Es necesario que abramos nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, que abramos nuestra mente, que escuchemos el llamado de Dios, que no ignoremos esta palabra bendita que el Señor envía cada poco, porque va a llegar el día que vas a lamentar, vas a desear que alguien te predique, vas a desear, así como están ahorita los que están muriendo en los hospitales, deseando que Dios les conceda un día más para poderse arrepentir, pero tarde es. Han cometido muchas atrocidades, por eso han caído en ese lugar, allí donde están. A muchos Dios les va a conceder arrepentirse y a muchos Dios no les va a conceder por la soberbia y por la altivez con que se han levantado, porque dice el Señor que se les ha puesto como diamante la frente, ignorando el llamado de Dios. Así que yo vengo a hablarte en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, a que si allí donde tú perseverabas cerraron el templo, déjame decirte que pronto vamos a estar ministrando en un lugar donde vamos a llevar ese rebaño y vamos a buscarle un redil digno de nuestro Señor Jesucristo. El Señor te está haciendo un llamado esta tarde y a eso vengo. A eso el Señor me envió, por eso aquí estoy, a hacerte el llamado, que si tu pastor, tu evangelista, tu apóstol o tu profeta
sea quien sea, cerró ese templo y ya no tienes dónde congregarte, pronto estará abierto un templo aquí en la ciudad de Huntington Park, donde vamos a estar ministrando ya como siervos del Señor, como ministros del Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Y desde ya tienes la cordial invitación a que te unas a este ministerio evangelístico Conquistando las Naciones. Ahora damos seguimiento a este glorioso y bendito mensaje, y el Señor nos dice claramente en su gloriosa y bendita palabra, y nos dice de la siguiente manera: que el Señor Jesucristo es el buen pastor, Jesús es la verdad y la vida, Jesús es la puerta, Jesús es el camino, Jesús es nuestra puerta de salvación. El Señor claramente lo dijo, que al entrar por una puerta que no es Jesucristo, vas por un camino equivocado. El Señor Jesucristo no quiere que nadie se pierda, que todos vayan al arrepentimiento, pero que vengan al lugar correcto, que vengan al camino correcto, que busquen ese nombre que es sobre todo nombre, y que no saltes y que no busques la salvación allí en otras cosas, en imágenes, en ídolos de las naciones, en dioses que no salvan. El único que te puede dar la salvación se llama nuestro Señor Jesucristo. Yo no vengo a presentarte dioses falsos ni dioses ajenos. Yo vengo a presentarte al Dios de los cielos, aquel Dios todopoderoso que entregó su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí, que murió y fue crucificado, pero déjame decirte que al tercer día Él resucitó en gran victoria y está a la diestra del Padre, abogando por ti, por mí, por tu familia y por mi familia y por todas las naciones a nivel de todos los continentes, en donde quiera que estén. Hasta ahí llega la gloriosa y bendita palabra, liberando, sanando y restaurando y reconciliando al rebaño que se fue de este redil. Ahora el Señor Jesucristo dice, el Señor Jesucristo nos advierte 2 veces, nos alerta, nos dice que Él no entra, que el que no entrare por la puerta en el redil de las ovejas y sube por otro lado, este es ladrón y salteador. Así el Señor lo señala y lo enfáticamente le dice, eres un salteador y un ladrón, eres un falso cristiano. Todos aquellos que entran por otra puerta que no es nuestro Señor Jesucristo, dándole la alabanza a otros deidades que no sea nuestro Señor, estos son los salteadores y los sinvergüenzas que quieren vivir, quieren entrar al reino de los cielos sin arrepentimiento. Vivir una vida impía, diabólica, satánica, sin arrepentimiento. El Señor Jesucristo demanda y dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Sin el fruto del arrepentimiento tú no puedes entrar al reino de los cielos. Ahora déjame decirte que el Señor dice, de cierto os digo. Él exclama 2 veces y nos advierte. Cuando Él dice, de cierto os digo, está diciendo, es una exclamación y nos dice que no entremos por esa puerta equivocada al redil. Muchos entran, se bautizan en nombre de deidades, en nombres de otras deidades que no es el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Así por lo cual, ¿por cuál puerta entraste? Es lo que el Señor pregunta. Si entraste por la puerta correcta, por la puerta que es nuestro Señor Jesucristo, o entraste por una puerta extraña, saltaste este lugar que a donde tenías que llegar. Muchos han entrado por puertas extrañas, y digo puertas porque han entrado por muchas puertas. Hay muchas deidades, muchas religiones, muchas creencias falsas y muchos dioses falsos. A esos entregan su vida, sus sacrificios y todo el tiempo han vivido y así mueren creyendo en esas deidades que no salvan. El Señor Jesucristo claramente, enfáticamente lo dice, que fuera de Él no hay Dios que salve. Solamente Él es el único que nos da la vida eterna. Dice, ¿por cuál puerta entraste? ¿Cómo saltaste y te disfrazaste de oveja y cordero? Si eres un ramero idólatra, eres ladrón, hurtador, asesino y un falso cristiano, porque entraste por un lugar equivocado.
El Señor Jesucristo quiere que entres por esa puerta estrecha, por ese camino estrecho, porque lo que es la convicción y lo que es caminar en el camino de Dios, este camino, dice el Señor Jesucristo, que solamente es para valientes, porque dice que desde el tiempo de Juan el Bautista, el cielo sufre violencia y solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Los cobardes, dicen, no heredarán el reino de los cielos. Por eso, cuando tú entras por una deidad, eres un cobarde, porque teniendo a un Dios tan grande y poderoso que escucha a todos, dice el Señor que nos escucha a todos, y Él quiere que vengamos arrepentidos y reconozcamos su glorioso y bendito nombre, en donde es el único donde hay perdón de pecados, remisión de pecados y salvación. Ahora el Señor Jesucristo dice que por cuál puerta entraste. El Señor Jesucristo es la puerta de entrada. Él es el buen pastor de las ovejas. Él enfáticamente repite y nos dice: yo soy el buen pastor, el príncipe de los pastores. Jesucristo es el buen pastor, el príncipe de los pastores. No hay pastor que te dé la vida eterna, no hay pastor que te pueda salvar, no hay apóstol ni evangelista, ni hay hombre ungido que pueda salvarte y darte a la vida eterna. Solamente nuestro Señor Jesucristo fue digno, dice la palabra, de abrir los sellos, y en esos sellos, allí pueda que esté tu nombre en aquel día. Si te portaste bien, si hiciste lo que Dios manda, a caminar conforme en obediencia y respetar la palabra de Dios, ahí estará tu nombre. Ese día, allí vamos a estar todos delante del Cordero de Dios. Dice que las ovejas oyen la voz de su amado pastor y lo siguen. A todas sus ovejas las llama por nombre. Por su nombre ellas obedecen y lo siguen, porque reconocen la voz de su pastor, de su amado, de este príncipe de paz, el cual te dice: yo soy el buen pastor, el que por sus ovejas ha dado la vida en rescate y vino a rescatarlos y a reconciliarlos para con Dios. Él vino a rescatar lo que estaba perdido, lo que se había desviado de esa gracia de donde Dios los tenía. Pero vino el Señor Jesucristo con ese sacrificio único y vino a unificar ese pueblo de Dios. Así que hoy es un privilegio grandísimo que tú escuches este mensaje y que pongas bien atención al llamado de Dios. No dejes pasar este mensaje y no dejes pasar la oportunidad de reconciliarte con Dios, de buscar un templo de adoración en donde te vas a congregar. Hoy, este día, el Señor viene a reconciliar ese rebaño que se ha extraviado, ese rebaño que anda ya perdido en el desierto, aguantando sed, hambre, frío. Yo no sé cuál será tu calamidad y tu necesidad. De algo sí te puedo decir, de que Dios es fiel a su palabra y viene a rescatar ese rebaño ahora en este día. El Señor Jesucristo saca todo su rebaño y delante de ellos, y el rebaño de ovejas obedecen porque reconocen su voz, la voz de nuestro pastor, de nuestro Señor Jesucristo. Él viene y nos habla. Y si tú escuchas la voz y reconoces la voz de Dios, déjame decirte que tú eres una verdadera oveja. Pero si no reconoces la voz de Dios, la cual es el llamamiento, el Señor Jesucristo nos llama con amor eterno. El Señor te dice: con amor eterno te amé y te prolongué de misericordias. Por eso el Señor Jesucristo, por esa misericordia, estoy en este día como enviado del Espíritu Santo, aquí trayéndote este glorioso y bendito mensaje. La honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, y a Él le debemos toda reverencia. Así que en esta tarde, amado amigo y amada amiga, si usted no conoce de la palabra de Dios y hoy usted está escuchando este mensaje, déjeme decirle que Dios ha llegado hasta su casa. Dios está ministrando su vida y Dios la está llamando a que venga al redil de Cristo. Que venga usted y su familia. Es tiempo de la buena voluntad del Señor,
porque para eso el Señor Jesucristo nos ungió, para enviarnos a las naciones, a predicar las buenas nuevas de salvación, a decirles que hay vida después de la muerte, que hay vida en nuestro Señor Jesucristo. Cristo Jesús dice: mis palabras son vida y son espíritu. Él es la fuente de vida eterna. Él es nuestro manantial de agua de vida eterna para saciar nuestra sed. Tú puedes tomar de esa agua que tomamos para apagar la sed, pero al momento vas a volver a tener sed. Déjame decirte que la palabra de Dios es el agua eterna, para vida eterna. Y si tú tomas de esta agua bendita de la palabra de Dios, nunca volverás a tener sed. Tú me dirás de qué agua te estoy hablando. Es de la agua que sacia todo en el alma y el corazón. La palabra de Dios es medicina a nuestros huesos y medicina a nuestras enfermedades. Dice el Señor Jesucristo, en el versículo 5 dice que hay un extraño, y el Señor Jesucristo viene a alertarte y te dice que tengas cuidado con ese extraño, que no escuches esa voz. El Señor te dice que regreses al redil, que ya no escuches esa voz extraña, porque esa voz extraña te está llevando a condenación. Dice el Señor, hay un extraño cerca del redil, y ese extraño cerca del redil es Satanás, el que te está endulzando el oído con el pecado, el que te dice que en el templo está la enfermedad y te vas a morir. Por eso muchos religiosos paganos no van al templo de Dios a darle la reverencia a nuestro Señor Jesucristo, porque ya se englosaron, se han puesto glotones allí, metidos, acorralados, ahí encarcelados en los presidios que Satanás les puso. Ellos se creen que porque tienen dinero, tienen todo, piensan que no puede llegar la desgracia. La desgracia en cualquier momento va a tocar tu puerta, y no solamente la tuya, también a los siervos de Dios han caído también. Pero eso es la voluntad de Dios, porque son sus hijos. Pero déjame decirte que aquel que inventó este virus, ese hombre es mejor nunca haber nacido, es mejor nunca haber conocido este mundo, porque ese hombre imperfecto, impuro, va derechito juntamente con Satanás, prisionero de sus maldades. Y todo aquel altivo que se levante contra todo conocimiento de Dios, que se levante en contra de Dios y se oponga al evangelio de Cristo, ese, dice el Señor, sea anatema. Dios así dice, y así tenemos que hablar. Es necesario que los hijos de Dios escuchen la voz de nuestro Señor Jesucristo y que no escuchen a la voz extraña, la voz de Satanás. Dice, hay un extraño cerca del redil, el cual quiere confundir y dispersar el rebaño, pero ellas, al oír esa voz extraña, huyen. Ellas ya conocen la voz del maestro, la voz del verdadero pastor, por eso rechazan la voz del adversario. Cuando usted conoce como hijo, como hija, como siervo y sierva, ministro y ministra de Dios, usted los conoce, usted no va a abrir su oído a lo que es esa voz extraña de Satanás. Usted va a poner su mirada en Jesucristo y usted va a escuchar la voz de esa voz tierna que le ama con amor eterno. Allí dice el Señor Jesús, hablando a su rebaño, a sus ovejas, y les deja bien en claro quién es la puerta y por dónde deben entrar, y les dice claramente, yo soy la puerta de las ovejas. Es lo que el Señor Jesucristo te dice, yo soy la puerta de las ovejas. Y Él se refiere al rebaño. Él claramente está diciendo, yo soy la puerta de las ovejas. Aquí el Señor es claro y enfáticamente lo está aclarando. Yo soy la puerta de las ovejas. Él no dice que es la puerta de los cabros. Él dice que Él no es la puerta de los perros y los cerdos que habla Mateo 7:6. Él no dice que es la puerta de los idólatras, sino que Él dice que es la puerta de las ovejas. Las ovejas que oyen su voz
se sujetan a Él y lo siguen porque este es el buen pastor que por sus ovejas ha dado la vida y a Él debemos escuchar y seguirlo. Así que si usted sigue a deidades muertas, déjeme decirle que usted es igual que esas deidades, porque el Señor Jesucristo lo dice, que son ciegos, mudos, que no pueden caminar, ni andar, ni oyen, ni palpan, ni comen, ni huelen. Pero si hoy en este día usted está escuchando el mensaje de Dios y se sujeta hoy en esta tarde, déjeme decirle que su alma se ha salvado de la condenación. Jesús prepara su rebaño para hacerle saber el peligro del enemigo, pues es ladrón y salteador. El Señor Jesucristo nos advierte que este dice, Jesús prepara su rebaño para hacerle saber el peligro del enemigo, pues es ladrón y salteador. Este ladrón y salteador llamado Satanás, que ha querido venir a confundir el rebaño de Dios. Pero déjeme decirle que el rebaño de Dios, los verdaderamente hijos de Dios, estos no se van a dejar seducir de Satanás ni por las ofertas del mundo. Ellos van a permanecer firmes. Por eso, en este tiempo, lo lamentable y lo triste es de que Satanás vino a zarandear ese pueblo de Dios. Allí desenmascaró, hoy en este tiempo, ahí se desenmascaró quién en verdad es trigo y quién es cizaña. La cizaña se fue y se encerró allá en esos lugares de deleites en el mundo, disfrazándose como el camaleón. Pero déjeme decirle que allí donde está, allí Dios lo va a desenmascarar, y sea por lo que sea, usted tiene que llegar un día, usted va a llegar a la presencia de Dios, y ay de usted si sus cuentas están cortas o largas. Dios va a demandar de nosotros cada mensaje, cada prédica. Dios lo va a demandar. Jesús una vez más les hace una prevención del peligro y los alerta de Satanás y les dice, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Jesús te ofrece y te dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese es el propósito de Dios, a lo cual Él vino aquí, a este lugar hoy. El Señor Jesucristo está aquí y te está hablando. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Satanás vino a darte muerte, muerte eterna. Como el Señor nos da vida eterna, Satanás te da muerte eterna. Así que como buen oidor y como buen cristiano, como buen soldado de Dios, huye. Si tú estás ahorita ya a punto de tirar la toalla, si tú estás a punto ya de renunciar, déjame decirte que en el nombre de Jesús yo te digo que no lo hagas, que soportes las luchas, las pruebas, la persecución, porque el Señor Jesucristo dice que son muchas las aflicciones del justo, pero de todas ellas le salvará Dios. Allí está Dios en todo el proceso. Allí está Dios fortaleciéndote y dándote esa fortaleza para que permanezcas en el camino de salvación. Allí el Señor Jesucristo te tiene un galardón para el día postrero. El Señor Jesucristo es y será por siempre el Rey de Reyes y Señor de Señores, para honra y gloria de nuestro Padre. Bendito sea el nombre de Dios. Allí Jesús también una vez más le habla a su rebaño y le dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él te lo está confirmando y te lo está hablando que Él es el buen pastor. Aquí no hay pastor más que nuestro Señor Jesucristo. Hoy en este tiempo, aquellos asalariados pastores que se levantaron y tú te diste cuenta que estuvieron bien durante, no hubo ninguna pandemia, ninguna persecución. Todo estuvo funcionando bien porque habían finanzas, había dinero, había de todo. Ellos, así los usa Satanás para disfrazarse de obreros de Dios, para disfrazarse de siervos de Dios. Pero mismo Satanás
los vino a desenmascarar y los encuevó y los tiene allá en el lugar donde siempre tenían que haber permanecido. Y por culpa de ellos hay mucho rebaño disperso, rebaño que hoy el Señor Jesucristo viene a llamarlo de regreso al redil y a reconciliarlo para con Dios. Ese es el propósito del mensaje, que vengas al redil de regreso y te humilles y que reconozcas al Dios de los cielos, al Dios de tu salvación, al Dios todopoderoso, aquel que nos ama con amor eterno. Seguidamente el Señor Jesucristo sigue hablando en su gloriosa y bendita palabra. Jesús hace una advertencia del peligro porque no es pastor sino un asalariado, un cobarde porque huye y abandona el rebaño para que el lobo rapaz destruya y disperse las ovejas. A eso vino este salteador vino a hurtar, robar y matar. Estos pastores asalariados van a tener un final y más les vale que en este día el que esté escuchando a esos pastores rameros, a esos que cerraron el templo y solamente están abriendo el domingo, déjame decirte, pastor ramero, que te arrepientas ahí donde estás, que te arrepientas, que hagas ese fruto de arrepentimiento. Pastor ramero, aunque no te guste, el Señor Jesucristo te está señalando hoy este día a ti. No soy yo, porque yo no soy juez y yo no puedo señalar a nadie. Es el mismo Señor Jesucristo quien señala a estos rameros sinvergüenzas que dispersaron el rebaño de Dios, entregándolo en las bocas de Satanás, del lobo rapaz. Así que esta tarde, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, yo le hago un llamado abiertamente en el nombre de Jesucristo a todo ese rebaño que está disperso, que vengan de regreso al redil de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo los espera con los brazos abiertos. Él quiere verte de regreso en el templo, ahí, para que ahí hay salmistas, ahí hay hombres y mujeres adoradores, ahí hay pastores, evangelistas, maestros, misioneros, ahí hay diáconos, diaconisas, profetas y profetisas. A eso el Señor Jesucristo ha venido de regreso a reconciliarlos para con Dios, a sacarlos de esos desiertos y llevarlos donde hay pastos en abundancia, lo cual es el redil de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo enfáticamente dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y la respuesta Dios la tiene. Aquí hay una gran pregunta que el Señor hace en su palabra. Ahora dice: ¿conoces tú a tu buen pastor? Si tú conoces a tu buen pastor, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Si tú en verdad eres un cristiano de verdad, seguidor de nuestro Señor Jesucristo, que estás fielmente en el templo, no importa la situación, no importa la época, no importa la lluvia, no importa la situación, pero si estás ahí, eres un verdadero hijo de Dios, porque estás haciendo la obra, si estás predicando, si estás llevando la palabra, si estás evangelizando en tu lugar de trabajo, si estás dando un buen testimonio, si estás hablando de las maravillas, de las grandezas de Dios, eres un buen cristiano. Estás en ayuno, estás en oración, estás vigilando, estás gimiendo, estás intercediendo, estás levantando plegarias a Dios por tu prójimo, entonces eres un buen cristiano. Pero si no te consagras, déjame decirte que estás en un gravísimo problema. Ahora, el consejo de Dios es: si en tu casa nadie se consagra, conságrate tú. Si ahí en tu casa hay batallas y hay luchas y hay pruebas, el galardón es grandísimo, porque allí Dios te está preparando como un buen guerrero y una buena guerrera del reino de los cielos. Y cuando tú ya estés preparado, ya verás cómo esos demonios huyen de la presencia de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Avanzamos con este glorioso y bendito mensaje y dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Conoces tú a tu buen pastor? Esa es la pregunta. Si tú conoces a tu buen pastor, regresa entonces al redil.
Escucha la voz de Dios que te está llamando hoy, que regreses al redil. No te hagas sordo, no dejes pasar este llamado, porque pronto, si el acreedor esta noche mira, tocare tu puerta, si no tienes la cobertura de Dios, vas perdido, y allí será el lloro y el crujir de dientes de lo que Dios habla. Hay que tener mucho cuidado con los mensajes de Dios. Hay que tener mucho cuidado y hay que abrir nuestros oídos. Toma lo que es tuyo y lo que no es tuyo, déjalo. Ahora dice el Señor, ¿conoces tú a tu pastor? Ahora dice el Señor, ¿conoces el nombre? Si aún no le has conocido, aquí está el presente y se llama Jesucristo, su glorioso y bendito nombre. Alabado sea el nombre de Dios. Y así miramos las características de nuestro gran Rey y Señor Jesucristo. Aquí presentando al Rey de Reyes y Señor de Señores, presentando 12 características de nuestro Señor Jesucristo. Una de ellas es, y dice, cualidades de nuestro Señor Jesucristo. Número 1, el Señor Jesucristo es el príncipe de paz. Número 2, el Señor Jesucristo es el príncipe de los pastores. Número 3, el Señor Jesucristo es el buen samaritano. Número 4, el Señor Jesucristo es nuestro sol de justicia. Número 5, el Señor Jesucristo es Emmanuel. Número 6, el Señor Jesucristo es Dios con nosotros. Número 7, el Señor Jesucristo es la nube de gloria. Número 8, el Señor Jesucristo es la columna de fuego. Número 9, el Señor Jesucristo es una fuente en el desierto. Número 10, el Señor Jesucristo es manantial de agua viva. Número 11, el Señor Jesucristo nuestra roca de salvación. Número 12, el Señor Jesucristo es vida, nuestro Salvador, defensor, abogado, intercesor y mediador. Todas estas cualidades son de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Ahora, como siervo de Dios, yo te hago una pregunta a ti. ¿Qué cualidades tiene tu pastor? ¿Qué frutos tiene tu pastor? ¿Se parece a tu pastor a nuestro Señor Jesucristo? Esa es la pregunta hacia ti. Si tu pastor tiene estas cualidades, déjame decirte que es un verdadero hombre de Dios y yo sería uno de admirarlo. Y entonces también ir para ver esa sabiduría. Pero si no tiene ninguna de estas, es un ramero, es un salteador, es un hurtador y es un ladrón. Todas estas cualidades de nuestro Señor Jesucristo, los pastores también tienen que tenerlos. Es palabra de Dios y no de hombre. Así que el Señor Jesucristo enfáticamente dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora déjame decirte que aquí está lo más impactante y esto fue, me voy a enfocar en estos 2 versículos. Para cerrar este mensaje dice, mas el asalariado y que no es pastor. Aquí estamos hablando de esos que solamente estaban por dinero y en cuanto nomás vino esta quiebra, ellos quebraron porque ellos estaban por dinero. Ellos no estaban, y déjame decirte lo que la palabra de Dios y nuestro Señor Jesucristo te está hablando a ti, asalariado pastor. Dice el Señor, y no lo digo yo. Dice que de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Eso fue lo que pasó en esta supuesta pandemia. Eso fue lo que pasó. Y a eso vino este zarandeo que vino Satanás a desenmascarar toda ese sistema que estaba ahí escondido. Pero déjame decirte que el Señor Jesucristo dice que Él es la luz del mundo y Él es luz. Y tarde o temprano sale la verdad. Y así también a nosotros, tú no creas que yo estoy hablando. A mí también en cualquier rato el Señor me va a sacar mis trapitos al sol si me porto mal. Pero más aquí yo le pido al Señor Jesucristo que me sujete, que sea Él sujetándome.
porque a mí me cuesta ser humilde también. No pienses que yo no peleo también con la carne. Como hombre natural, yo peleo con la carne, con el pecado, y trato de hacerlo mejor con excelencia para agradar a mi Rey y Señor Jesucristo. Aquí el Señor Jesucristo habló directamente a esos corazones, a esas almas, a esos siervos y siervas, a los pastores, a todos, porque hoy es el día de salvación. Allí, amado amigo y hermano, si usted cayó de la gracia, venga a los pies de Jesús, reconcíliese con el príncipe de los pastores, entonces encontrará paz y encontrará esas llanuras, ese espacioso lugar donde Dios quiere tenerlo. Allí, en el nombre de Jesucristo, le damos gracias al Dios de los cielos, porque solamente en Él hay vida eterna. Y así el Señor Jesucristo habla enfáticamente, hablándole también a los pastores de Israel, hablándole a todos los pastores en general, no solamente a los pastores aquí en Estados Unidos, a todos en general. Así que en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, cierro este mensaje dándole la alabanza, la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Si usted se reconcilió con el Señor, si usted quiere que oremos por usted, haga esa llamada. Si usted quiere que lo preparemos para el bautizo, haga esa llamada. Si usted no tiene un templo, allá en la ciudad de Paramount hay uno, y pronto habrá también un templo abierto aquí en el este de Los Ángeles. Así que en el nombre de Jesús los bendigo para alabanza y gloria de su nombre. Dios me les bendiga grandemente, y aquí estaremos con el favor de Dios en el próximo programa, Conquistando las Naciones para alabanza y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga grandemente. Amén y amén.